Señoras y señores, los ministros doblegados por la fuerza del poder político y del poder económico, no crea usted que Monreal no está metido en esto, tiene buenas agarraderas ahí, se mete con incluso tiene buenos contactos, tiene buena relación en la fiscalía, parece que es el que dice quién sí, quién no, ya ve cómo sacó al de hasta en Veracruz, soltó esto. Fue una sesión, esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría iniciado desde antes, pero resulta que los factureros, resulta que la defraudación fiscal, entre otros, ya no alcanzan prisión preventiva oficiosa, y espérese, todavía es retroactivo al 2020, sí, se fueron al río. Sin jabón, mire usted, aquí los tiene. Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pasó hace unos minutos. 662. Le voy a llevar por todo lo que pasó. Como bien lo acaba de apuntar el señor ministro ponente, estas conductas fiscales también fueron calificadas como de delincuencia organizada por el legislador habilitado. La incorporación de estos tipos fiscales al... De ahí entonces su principal vicio. Juan Luis González Alcántara Carrancá es el que sigue, y usted cheque, ahí los va a ver a cada uno de ellos. No lo hizo. Nada más Yasmín Esquivel Moza y nada más fue Yasmín Esquivel Moza y Loretta Ortiz Alfa. Fuera de ellos, todos votaron a favor. Por no surtir las hipótesis de su concepto. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro Pérez. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. Yo votaré a favor del proyecto, pero formularé un voto aclaratorio. Lo anterior para explicar que, si bien coincido con que la Constitución no permite la incorporación de estos tipos fiscales al régimen de delincuencia organizada en los términos en los que están redactados, ello no significa que considere que son de una baja gravedad, ni implica minimizar la complejidad de investigar y perseguir estos delitos en ciertas circunstancias. La recaudación pública y el adecuado funcionamiento del sistema de control establecido por la autoridad hacendaria son bienes jurídicos que no pueden entenderse si se analizan en forma aislada. Es indispensable observar que su protección tiene un valor instrumental en relación con los bienes jurídicos más importantes. Sin presupuesto y sin recursos, el Estado no puede cumplir con sus fines y obligaciones constitucionales, incluyendo la satisfacción progresiva de los derechos humanos. Y el adecuado funcionamiento de las facultades de comprobación tienen un rol central en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento de organizaciones criminales que afectan los derechos y los bienes más importantes de los mexicanos. Es precisamente por esa circunstancia que la investigación y sanción de estos delitos puede adquirir en ciertos casos un alto riesgo y complejidad. Así, mi coincidencia con la declaración de invalidez del artículo bajo análisis no implica negar la gravedad de estas conductas, ni tampoco la posibilidad de que éstas sean sancionadas a través del derecho penal. Lo que estimo inconstitucional es que estos tipos penales se incorporen al régimen de delincuencia organizada en términos amplios en los que están redactados. Me parece que, para ser compatibles con el principio de ultima ratio, la inclusión de estos tipos fiscales al régimen de delincuencia organizada tendría que limitarse a conductas en las que la modulación de los principios del proceso penal ordinario es indispensable. Dentro del régimen de delincuencia organizada no resulta inconstitucional. En primer término, debo destacar que una de las grandes estrategias para el combate de la delincuencia organizada está encaminada a desarticular dichos grupos mediante la obstrucción de sus capacidades materiales al cooptar sus recursos económicos y conseguir así el bloqueo de su financiamiento. Dicha estrategia ha sido ampliamente reconocida como una vía idónea y eficaz para lograr dicho fin, y con ello sumarse a los esfuerzos de los estados para abatir la delincuencia organizada.
Al respecto, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional reconoce en su preámbulo la importancia de que existe una adecuada ya los creo que a usted le interesa saber cómo votaron al final de cuentas. Aquí está la propuesta de Luis María Aguilar y aquí está el ministro. Ahora sí van a votar. Gracias, señor ministro. Creo que es muy importante esta aclaración. Toma votación, secretario. Sí, Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto y sus consideraciones. Señor ministro González Alcántara. A favor con un voto aclaratorio. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra del proyecto por las razones expresadas en la sesión del 25 de octubre del 2021. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra del proyecto por las consideraciones mencionadas. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Y agregaré algunas de las razones que se han expuesto, como las del ministro Juan Luis González Alcántara, para enriquecer el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto separándome de algunas consideraciones y haré un voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. En los términos de mi intervención, con un voto concurrente en la parte que coincido con el proyecto, y estoy en contra de la invalidez de las fracciones octava bis y octava ter, por las razones que ya expuse. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto. Señor ministro Presidente Con el Saldívar. sentido del proyecto por consideraciones distintas, anuncio voto concurrente. Ahí está la Señor votación. Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo segundo párrafo primero fracción octava y mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez de las fracciones 8 bis y 8 ter. El señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto aclaratorio. El señor ministro Aguilar Morales agregará algunas razones expresadas por el señor ministro González Alcántara Carrancá. La señora ministra Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat en contra de consideraciones y con voto concurrente por lo que se refiere a la propuesta de invalidez que comparte. Y el señor ministro Presidente Saldívar Ledo de la Red en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente. Se aprueba en esos términos y pasamos al último tema de fondo, señor ministro ponente. Sí, señor ministro presidente. Me permito presentar a ustedes este último tema relativo al análisis del tipo penal relativo a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes organizadas. Gracias, señor ministro. ¿Alguien tiene, ministro Pardo? Una duda, señor presidente. El proyecto... Tan coincido con ese planteamiento del señor ministro Pardo, que no obstante que aquí yo lo tenía anotado como una posibilidad, ya no señalé lo de la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas, precisamente porque no alcanzamos una votación suficiente para establecer ese criterio de interpretación. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, más bien votemos si se extienden o no y no preocuparnos ahorita por la argumentación que se va a ajustar a las votaciones. Señora ministra Ríos Farjat. Presidente, nada más, la extensión sería sobre la propuesta del 187 y el 192. Sí, en unos párrafos nada más. Sí. Y recuerden que decidimos en la sesión previa que lo que venía de efectos en el apartado segundo lo íbamos a pasar a este capítulo, entonces también hay que tener claro que sería integralmente esto. Señora ministra Pinto. Creo, pero ya será motivo de englose. Los párrafos 505 al 515 tendrían que desaparecer porque no alcanzó interpretación conforme, claro. Pero los efectos que trae en relación a la declaratoria de invalidez me parece que están muy precisos. Pero ya será motivo de... Yo creo que son adecuados, porque aunque sea por una ruta argumentativa distinta, todos llegamos a la conclusión de la invalidez y creo que la extensión se justifica, al menos desde mi punto de vista. Señor ministro ponente, sí, no, yo les planteo que la extensión, porque están para mí ineludiblemente vinculados con los artículos invalidados. Muchas gracias. Tome votación, secretario, sobre el apartado de efectos, entendiendo que la argumentación será ajustada. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor de los efectos y sus extensiones. Señor ministro González Alcántara. A favor del proyecto en sus términos. Señor
Señora ministra Esquivel Moza. A favor de los efectos de invalidez exclusivamente y en contra de la extensión. Señora ministra Ortiz Alba. En contra de la extensión y a favor de los efectos de la invalidez. Señor ministro Aguilar Morales. En los términos que propusiste. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor de los efectos, reservándome un voto concurrente al momento de revisar el engrose, y estoy también a favor de la extensión porque a mí me parece que en este caso la validez de los preceptos por los que se extiende sí depende de la premisa de que fueran considerados delitos graves. Señora ministra Piña En los Hernández. mismos términos que el ministro Pardo. Señora ministra Ríos Farjat. Estoy a favor del proyecto en esta parte, incluso me había posicionado ya sobre el 187 y 192 de Código de Procedimientos Penales, solamente estaba de acuerdo con la inconstitucionalidad de los incisos 1 y 2 en esa intervención, pero dado que ya se tomó decisión de pleno, pues estoy a favor de la invalidez tal como se propone por decisión mayoritaria. Señor ministro Lainez Potis. A favor, por las razones que expuso el ministro Pardo. Señor ministro Pérez de Llano. De acuerdo con los efectos y la extensión de estos. Señor ministro Presidente, Saldívar León. Señor ministro Presidente, el proyecto informarle que en términos generales existe unanimidad de 11 votos por lo que se refiere al surtimiento de efectos y mayoría de 9 votos por lo que se refiere a la propuesta de extensión de invalidez. Aprobado. En esos términos, consulto a la Secretaría si hay ajustes en los resolutivos. Ninguna modificación, señor ministro. En votación económica, consulto, se aprueban los resolutivos aprobados por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Señoras, señores ministros, concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia, y que cada una de las ministras y cada uno de los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad, de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestro entendimiento de la Constitución y de los derechos humanos que tenemos como misión proteger. La Suprema Corte, más allá de lo que se diga de manera malintencionada, demuestra una vez más estar a la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México. Voy a proceder a levantar la sesión. Bueno, hicieron historia, cierto, ciertamente, pero hicieron historia al revés. Es decir, le dan la libertad a los defraudadores fiscales, a los factureros. Creo que ya se va a presentar en cualquier rato por estos lares Ricardo Anaya Cortés. Creo que será candidato del PAN a senador de la República. Digo, es una cosa es candidato, otra cosa es que gane. El propio Francisco García Cabeza de Vaca. Los intereses políticos se impusieron finalmente a la legalidad. Anulan la prisión preventiva oficiosa tal como lo vio, así votaron. Creo que nada más se rescatan dos perfiles de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiendo que el ámbito legal al que se debe esta Suprema Corte pues no debiera reñir con lo que establece el soberano, que es el legislativo, que es el electo por el pueblo. Y bueno, va a haber reacciones, por supuesto, a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A qué obedeces interesen? ¿A qué intereses están obedeciendo? ¿A la jurisprudencia? ¿A la técnica legal? ¿O a los intereses políticos? Ahí se lo dejo, pero sí es histórico, porque desde hace 3 meses querían eliminar la prisión preventiva oficiosa. Hoy lograron su objetivo. ¿Para qué o para quién? Esa es la gran pregunta. La vamos a conocer y pronto, se lo aseguro.